Estamos aquí en los estudios de Gigavisión Santa Cruz con el ministro de Economía y Finanzas, don Marcelo Montenegro. Es el que lleva adelante el barco de la economía en nuestro país, quien está tratando de sacar a flote la economía. Vamos a conversar con él porque se ha promulgado ya la ley que establece la devolución de los aportes de las AFPs para todos aquellos trabajadores que quieran así realizarlo. Ministro, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a Gigavisión por la invitación. Efectivamente, el día de ayer se ha promulgado la ley que posibilita la devolución de los aportes a un grupo de beneficiarios potenciales que puedan retirar estos recursos de las AFPs y de esa manera también paliar una necesidad económica, ¿no? Muy importante. Ministro, si me permite, por favor, va a disculpar, es Economía, si fueran tan amables, por favor, ministro de Economía. Ministro, se promulgó ya la ley, ahora hay que trabajar en la obviamente en la reglamentación que va a establecer los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos que cumplan los requisitos, porque no cualquier ciudadano va a poder retirar los aportes. Es decir, por ejemplo, se hablaba de que uno de los requisitos indispensables es que el trabajador esté desempleado en ese momento. Así es, se va a reglamentar mediante un decreto supremo. Una condición muy importante es que no hayan estado trabajando en un periodo de tiempo que va a estar delimitado ahí en el decreto supremo, que no estén recibiendo una prestación tampoco de vejez o una prestación de jubilación, que no hayan estado también trabajando en la gestión posterior a noviembre de 2019, porque obviamente en la época de la pandemia fue una situación donde muchas personas no tenían trabajo y otras sí, entonces también están excluidas esas personas. Es una gran mayoría de asegurados y beneficiarios que en muy buen tiempo no han tenido empleo. Es decir, para que una persona aplique, tiene que haber estado sin trabajo desde noviembre, me dice usted, del 2019. No, eso se va a reglamentar, ¿no? Se va a reglamentar. Fundamentalmente que no haya estado trabajando en la gestión 2020, ¿no? Durante el tiempo de la pandemia, durante digamos, ¿no? el tiempo de la pandemia, ¿no? Fundamentalmente. ¿Y cuáles son algunos de los requisitos, ministro? Se hablaba de un porcentaje para poder retirar, pero además de cierto porcentaje de aporte también para que los ciudadanos más o menos tengan idea de quiénes van a poder beneficiarse con el retiro de sus aportes de las AFPs. Bueno, las características son las siguientes, ¿no? Aquí quisiera mostrar en un cuadrito que las personas que tengan en sus cuentas previsionales personales un monto acumulado menor o igual a 100.000 van a recibir el 15%. Hasta el 15% pueden retirar. Sí, el 15%. Es decir, que si uno tiene, digamos, 80.000 bolivianos, le van a devolver 12.000 bolivianos, ¿no? Los que tengan en sus cuentas personales previsionales un monto mayor a 100.000 bolivianos, 100.001 bolivianos, 200.000, 300.000, 480.000, un monto mayor a 100.000, reciben una cifra fija de 15.000. 15.000 bolivianos. Sí. Y quienes tengan en sus cuentas personales previsionales un monto menor a 10.000 o igual a 10.000, ¿no? De 10.000 o menor a 10.000 y que tengan más de 50 años, se les devuelve el 100%. A 10.000 sí, bolivianos que tengan de aportes en las AFPs. Pero que tengan además más de 50, igual a 50 años o más, ¿no? Entonces, en estos grupos que se están delimitando acá, se está estableciendo que la devolución total va a ser para este grupo de personas que ya se ha visto que en probabilidades no van a poder seguir aportando a las AFPs, entonces este grupo se les devuelve el 100%. En cambio, los otros grupos son devoluciones parciales que se les devuelve en un monto fijo o en un porcentaje. Ministro, para que quede claro, entonces, si un trabajador que está además desempleado, eso es un requisito sine qua non, tiene 100.000 bolivianos o menos de 100.000 bolivianos, puede retirar el 15%. Si es 100.000, puede retirar 15.000 bolivianos. Si es
si llegas a 100.000, puedes retirar el 15%, o sea, eso va a ser 15.000 bolivianos. O si tiene menos de 100.000, puedes retirar el 15%. Pero si es mayor a 100.000, o sea, 100.001 bolivianos, una cifra fija de 15.000 bolivianos. Y si tienen 10.000 bolivianos, si son mayores de 50 años, podrán retirar los 10.000 bolivianos. Así es, Junior. Se lo llevan todo. ¿Se tiene estimado, ministro, cuánto es el monto económico que se va a necesitar para poder proceder a la devolución de estos aportes de las AFPs, que además es voluntario, ¿no? Es totalmente voluntario. Cada quien tiene que evaluar, hacer una valoración, sopesar costes-beneficios de lo que implica este retiro voluntario. Y en todo caso es una decisión totalmente personal. Se cuenta con un monto de 3.923 millones de bolivianos para hacer esta devolución, ¿no?, a los distintos grupos. Y esto no implica ninguna desinversión. En todo caso, esta es una liquidez inmediata que se cuenta para poder inmediatamente hacer la devolución. Ahora, ministro, ¿cómo anda el tema de la economía? Porque sucede que los organismos internacionales dicen que vamos a crecer por arriba del 4,9, 5%. ¿Cuál es la proyección que tiene su cartera de Estado respecto al crecimiento económico en la presente gestión? Mira, Junior, ahí nosotros somos bastante conservadores. Hemos firmado con el Banco Central de Bolivia un programa fiscal financiero que establece que la meta de crecimiento establecida para la presente gestión es 4,4%, ¿no? Ahora, si este valor es mucho mayor, mucho mejor para la economía. Al mes de junio es importante citar que ya tenemos una variación importante del 8,7%, que es diametralmente distinta a lo que estaba ocurriendo hace un año atrás, donde crecía o variaba negativamente la evolución de la actividad económica en menos 12,9%, casi 13% negativo. Y los sectores que nos están ayudando a crecer son minería, la construcción, transporte y almacenamiento, hidrocarburos, industria manufacturera, electricidad, gas y agua, comercio, otros servicios. O sea, son varios sectores que se están reactivando, Junior, y que le están permitiendo a la economía mejorar su perspectiva de crecimiento, generación de ingresos, y la tasa de desempleo que ha disminuido de 11,6 a 6,4, ¿no? Casi incorporando a más de 140.000 personas al mercado laboral. Pero, ministro, ¿y qué hacen, no? Porque parecería que es con una varita mágica, ¿no? Porque necesitamos menos 12% el año pasado y ahora estamos con 8,9. Usted es bastante cauto, habla del 4,4%, porque si por ahí se pasa un punto más, ya se va a tener que pensar en el doble aguinaldo y de repente eso no va a ayudar mucho a mejorar la economía de los diferentes sectores, ¿no? No lo hacemos por el doble aguinaldo, sino que es nuestra previsión para la presente gestión, Junior, y hay que considerar que este es un promedio enero-diciembre, entonces falta todavía un par de meses y es un promedio más grande que se tome en cuenta a la hora de medir el... Y para gatillar el segundo aguinaldo son otros periodos los que se cuentan, no son enero a diciembre, de junio a junio, ¿no? Junio-julios que se toman en cuenta para esta medición, ¿no? Estamos en septiembre ya, ministro, el Instituto Nacional de Estadística me imagino que está empezando a preparar el informe que va a establecer en los próximos meses a ciencia cierta y con claridad cuál es el porcentaje de crecimiento económico que se ha dado en los últimos 12 meses. Así es, el Instituto Nacional de Estadística va a ir reportando en su calendario que tiene ya establecido la cifra de crecimiento al segundo trimestre del año 2021 y de seguro también se va a poder hacer el cálculo de esos periodos enero, julio, junio para ver si se procede al pago del segundo aguinaldo, pero hay que esperar ese dato. Ministro, ¿cómo está el tema de la reactivación? Si bien el crecimiento es importante, pero para que haya crecimiento tiene que haber reactivación, ¿no? ¿Se está impulsando el tema de la inversión pública? ¿Cómo está el tema de la reactivación económica en el país? La inversión pública es un motor muy importante, para eso se está promocionando el FARIP, que es el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública. Cuenta con 2.000 millones de bolivianos a una tasa
del 2%, 2 años de gracia y 18 años para que las gobernaciones y los municipios puedan prestarse recursos y puedan terminar las obras de infraestructura que tienen ahí pendientes en su localidad, en su municipio. Adicionalmente, en el proyecto de presupuestos reformulado, que ya ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa y que lo va a promulgar nuestro hermano presidente Luis Arce, está el fondo concursable. Este fondo concursable es para los municipios y hay un fondo de 1.500 millones de bolivianos, donde los municipios van a poder concursar con proyectos productivos, de infraestructura, proyectos que le van a permitir a la localidad producir bienes para sustituir importaciones. Entonces, de esta manera, las localidades, los municipios, las regiones se van a sumar a esta reactivación que ya estamos viendo que está dando efecto en todas nuestras medidas, y adicionalmente esta confluencia regional va a permitir aquello, y eso lo estamos viendo en las cumbres que ya se han ido dando en varios departamentos. Ahora, ministro, estos 2.000 millones de bolivianos que están listos para el fideicomiso está ya reglamentado, es decir, algún municipio, alguna gobernación ha accedido a fondos para poder ejecutar sus obras que tienen pendientes allí por falta de recursos económicos? Entendemos que ya han empezado a hacer sus solicitudes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, al FNDR, entonces seguramente están ya en ese proceso. Son varios municipios que ya y gobernaciones que se han acercado para ir solicitando los requisitos, saber la capacidad de endeudamiento, porque ahora hay una nueva manera de medir esta capacidad de endeudamiento, porque anteriormente exigía que se tome el año anterior, o sea, el 2020, el peor año, entonces jamás iba a poder ampliar esta capacidad de endeudamiento. Ahora es otra la forma de medición que les permite a los municipios y gobernaciones acceder a una posibilidad de endeudamiento para concluir estas obras. O sea, tenemos entendido que varios municipios ya se han acercado, han hecho sus solicitudes, están pidiendo también ver su capacidad de endeudamiento, y de seguro que con esos elementos ya van a formalizar estas solicitudes. En torno al fondo concursable, 1.500 millones de bolivianos, ¿quiénes y cómo pueden acceder a este fondo, ministro? Bueno, esto se va a reglamentar también con un decreto supremo. Estamos esperando que se promulgue la ley del presupuesto reformulado. Una vez promulgado, nosotros vamos a reglamentar mediante un proyecto de decreto supremo que ahí va a establecer las condiciones, la categoría de los municipios por cantidad de habitantes y los topes, ¿no?, que van a tener cada tipo de municipio para poder concursar y poder ganarse estos recursos e invertirlos en su localidad. Es decir, hay 3.500 millones de bolivianos, un poco más de 500 millones de dólares para que municipios y gobernaciones puedan acceder, en uno de los casos a un fondo concursable y el otro a un fideicomiso con un bajísimo porcentaje de interés, 2 años gracia y a 18 años pago. Ministro, ¿qué se busca con todo esto? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo del gobierno nacional? Bueno, el objetivo es reactivar la inversión pública, porque ese es uno de los motores importantes del modelo económico, social, comunitario, productivo. El otro es la redistribución del ingreso. Entonces, reactivando este motor, que es uno de los claves e importantes, vamos a generar empleo con un proceso multiplicador, y además eso va a permitir también que las regiones puedan volver a mejorar su nivel y estándar de vida, porque el 2020 ha habido una regresión en términos de aumento de pobreza, aumento de la desigualdad, y las regiones lo han sentido. Entonces, esta cantidad de recursos va a posibilitar que se dinamice la inversión pública. Y son una cantidad importante de recursos que de seguro muchas gobernaciones, municipios van a inmediatamente intentar acceder mediante el concurso o mediante este acceso al fideicomiso. Ministro, ¿qué le diría a los bolivianos? Usted está al mando, es el capitán de la economía en el país. ¿Qué le diría respecto al tema laboral, respecto a la economía? Porque claro, pasamos un 2020 terrible, recesión, de crecimiento. ¿Qué les diría usted a todos aquellos que de repente esperan poder mejorar sus condiciones de vida? Bueno, le digo directamente al ciudadano que el gobierno nacional no se ha olvidado de sus ciudadanos,
de toda la población que necesitaba este bálsamo de esperanza, porque ahora ya se está viendo que se está recuperando la economía, se va viendo indicios en la construcción, aumento del empleo en la manufactura, y de seguro que con estos otros proyectos más la economía va a volver a tener ese brío que ha tenido en los 14 años, donde hemos estado ocupando por muchos años, 6 años consecutivos, el primer lugar en tasa de crecimiento de la región. Hay, la última pregunta, ministro, ciertas críticas de la oposición respecto a que se está echando mano de las reservas del Banco Central de Bolivia. ¿Es necesario esto para poder reactivar la economía? Se están haciendo préstamos, ¿no?, al TGN para poder reactivar la economía. Bueno, el Banco Central ha dado recursos para el FARIP, eso, y es público, y los 15.000 millones que nos ha otorgado el Banco Central es para reprogramar todos los préstamos que hizo el gobierno de facto, más de 25.000 millones de bolivianos, que ahora hay que ir repagándolos. O sea, la factura está ahí, nos han dejado la factura, entonces nosotros estamos recurriendo a esto para ir estableciendo un cronograma de pagos que permita tener una holgura al Tesoro y no esté acogotada, y pueda tener los grados de libertad para llevar la política fiscal con toda la libertad posible para reactivar la economía. Si no, son puntos de asfixia que no le van a permitir al Tesoro y a la economía seguir adelante. Muchas gracias, ministro, muchas gracias por estos minutos y por haber hablado un poco respecto al tema económico, el tema de la ley que ha sido ya promulgada para dar luz verde a la devolución de los aportes de las AFPs. No sé si tiene algo más que decir, ministro. Bueno, en relación a la devolución de las AFPs, esto va a ser una inyección importante para la demanda interna en la economía, pero es una decisión personal, y si optan por la devolución de estos aportes, también hay la posibilidad de reponer estos aportes con sus rendimientos y no afectar así la jubilación. O sea, hay esa posibilidad, y creemos que es un mecanismo importante para que la economía se reactive, pero que también no se perjudique la jubilación. Muchas gracias, ministro, muy amable por habernos visitado. No, pues a ti, Junior, muchas gracias por el espacio. Gracias. Vamos a hacer una pausa y ahora sí